Bueno, creo que podríamos terminar acá, ¿verdad? Ya está, Jenny nos cacheteó así, pa, pa, pa. Váyanse a predicar, nos dijo. Pero bueno, es hermoso ver lo que Dios hace a través de las personas. Dios podría hacer la obra mucho mejor sin nosotros, ¿no? Dios predica mejor que nosotros, canta mejor que nosotros, hace todo mejor que nosotros. Pero por alguna razón tomó la decisión de utilizarnos. Aún a los ángeles no se les da el privilegio de hacer lo que nosotros hacemos. Así que pensando un poquito en misiones en nuestro entorno, me encanta ver lo que Dios está haciendo acá, a través de gente que conozco y otra gente que no conozco. Me encanta ver una iglesia donde hay muchas personas que han tomado la decisión de obedecer al Señor en la misión que le ha dado. ¿Saben? No sé muy bien cuándo se comenzó a pensar de que misiones era lejos, ¿no? Alguien decía, yo soy misionero, ¿y a dónde te vas a ir? Al África, ¿no? Y si vos decías que estabas haciendo misión en Quiché, te decían, que no más. Y parece que tenemos la idea de que misiones en otro lado. Si vos sos misionero, no puedes ser misionero acá en tu colonia. Y es un concepto equivocado. Porque cuando el Señor nos manda a predicar, dice que debemos ser testigos, ¿en dónde? En el lugar donde vivís. Después, un poquito más allá, en la vecindad. Después, un poquito más lejos. Y después, hasta el último de la tierra. Hacer la obra de Dios es tu campo misionero. Y yo no sé si entendiste la importancia y la verdad de que Dios te quiere usar en donde vivís. Porque no todos somos llamados a ser misioneros como tales o pastores. Pero todos los que hemos sido salvados por el Señor somos llamados a servirle. En el entorno donde estamos, cada uno de los que está acá tiene un campo misionero. Tal vez tu campo misionero es la empresa en la que trabajas. Y estoy seguro de que el pastor no tiene tanta incidencia en esa empresa como vos. La gente te conoce. Tu palabra está validada por tu testimonio y la gente te va a escuchar a vos antes que al pastor. Para otros, el campo misionero es la ruta donde vende, ¿no? Y andás ahí con tu carro vendiendo y esa ruta donde vendes es tu campo misionero. Pablo escribía sobre sus viajes y vos también podrías escribir sobre los tuyos. Para otros, el campo misionero es la tortillería donde compra, ¿no? Y ahí estás y pediste 5 pesos de tortilla y bueno, hay que esperar, ¿no? Y mientras te aplauden, ¿no? ¿Qué mejor que eso, no? Te aplauden por predicar el Evangelio, ¿ah? Tenés la oportunidad de compartir, ¿lo estás haciendo? Tu campo misionero es el colegio donde estudiás, la chamusca donde jugás, la gasolinera donde cargas combustible. ¿Cuántas veces le compartiste el Evangelio a ese hombre que te despacha el combustible? Es el lugar donde Dios más te usa. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros. A veces vemos a Leo, a Jenny aquí, o a los misioneros que la iglesia tiene, y los escuchamos y decimos, ¡wow! ¡Qué chileno va! Pero nosotros podríamos estar en un lugar parecido, haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. ¿Saben? Nosotros sabemos que la entrega del mensaje va a traer aparejada una lucha y el gran problema es que no nos queremos meter a problemas. El enemigo va a intentar por todos los medios intentarte sacar de esa tarea. ¿Por qué? Porque su tarea es robar, es matar y destruir. Y la palabra que vos tenés es una palabra viva, ¿no? Una palabra que va a producir vida, no solamente por un ratito, sino que produce vida por toda la eternidad. Y el trabajo del enemigo es, mientras vos vas sembrando la semilla, él va sacando la semilla y tirándola, ¿no? Lo hacemos hacer gimnasia al diablo.
Ahora, el apóstol Pablo nos habla de esa lucha y nos da algunos consejos. Y te voy a pedir que me acompañes a Efesios capítulo 6. Es un pasaje que ya has leído muchas veces, pero que es sumamente significativo. Efesios capítulo 6. Nos habla de una lucha que como creyentes tenemos. Y comienza el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como creyentes tenemos una tarea, no es una opción. Tenés que hacerlo. Si no lo estás haciendo, bueno, eso es un problema tuyo y te lo vas a arreglar el día que llegues a la presencia del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer y nos advierte que la lucha va a ser dura. Y nos da estos consejos. El primer consejo que nos dice es, fortalécete. Necesitamos depender del Señor. Porque en nuestras fuerzas, nuestra lucha siempre va a ser a pérdida. Y dice acá la palabra de Dios, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso significa que Dios para esta batalla es imprescindible. El enemigo es demasiado grande, es demasiado fuerte. Vos no lo podés enfrentar. No alcanza lo que tenés para poder enfrentar al enemigo. Muchas veces nosotros creemos que podemos enfrentarlo con nuestras propias armas. Que podemos enfrentarlo con nuestra propia palabra. Yo le digo al diablo que se vaya y el diablo se va. ¿En serio? Que podemos enfrentarlos con nuestra propia habilidad. Que podemos enfrentar al enemigo con nuestro propio conocimiento. Que podemos enfrentar al enemigo con nuestros años de creyente. El diablo viene a tentarte y dice, yo tengo 30 años de creyente, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y el diablo dice, uy, yo tengo mucho más que vos. El diablo se congrega acá antes que vos. Tu fortaleza mental no te va a alcanzar para pelear con un enemigo tan poderoso. Necesitas a alguien más poderoso, dice la palabra de Dios. Fortalecete en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. No se trata de vos. Se trata de Dios en vos. Por eso es tan importante la relación del creyente con Dios. Pero no la relación de venir a visitarle al Señor una vez a la semana. O de leer el pan diario, bueno, te agarró el tráfico, te agarró el semáforo, y ya, bueno, entonces leo el pan diario ahora. No alcanza con eso. Necesitamos una relación diaria con Dios y que Dios sea lo más significativo en nuestra vida. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que estamos llenos de ídolos. Llenos de sustitutos de Dios. Cuando yo me gradúe, ahí voy a ser feliz. Cuando consiga un buen trabajo en base a lo que me gradué, voy a ser feliz. Cuando compre la casa propia, voy a ser feliz. Con esa mujer, con ella yo sí voy a ser feliz. Y vivimos sustituyendo a Dios por otra cosa, creyendo que cuando lleguemos a alcanzar aquello que nuestro corazón desea, entonces vamos a ser felices. ¡Mentira! Si Cristo no es suficiente para vos, nada lo va a hacer. Efesios capítulo 1 dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo no te está haciendo pleno, nada lo va a hacer, ni tu empresa, ni la chica, ni el dinero, ni tus logros, nada lo va a hacer.
Por eso insiste aquí que en medio de esa batalla tan difícil, tan dura en la que nosotros peleamos, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que dice Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Por qué? Porque vos sos el más fuerte de todos. No, porque Jehová es el que va conmigo como un poderoso gigante. Se pelean con el gigante, no con vos. Tu chancla no alcanza. Las mamás están acostumbradas a resolver todo con la chancleta, ¿no? Ahora no, ahora está la sillita de pensar, ¿va? No alcanza, ni la chancla ni la silla. Revoleale al diablo con lo que quieras, y igual te va a ganar. Por eso dice, fortalecete en el Señor. El segundo consejo que aparece aquí es, afírmate. Versículo 11, versículo 13 y versículo 14. Nos habla de estar firmes. Dice ahí la palabra de Dios, vestidos de toda armadura, versículo 11, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice? Firme. ¿Están aquí o están embalsamados? Versículo 14, hace frío, ¿no? Estad pues, ¿qué dice? Firmes. Suena a ver como el ejército. Estad pues, firmes. Ahí está. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Ves? Firmes, afírmate. Y la palabra firme aquí significa no ceder tu posición. Dios te dio un lugar para pelear. Te dio un mensaje que predicar. No lo cambies. Saben, a veces cedemos nuestra posición por comodidad. Yo no sé si debe estar buenísima la cárcel, ¿no? Re cómoda, la pasan bomba ahí, ¿no? No, hay que tuviste que salir de la comodidad, salir de tu casa. Es más fácil quedarte en la casa. A veces podemos ceder nuestra posición porque no tenemos ganas. Mañana empiezo, ¿no? Es como el que tiene pancita y dice, mañana empiezo la dieta, ¿no? Y nunca es hoy, siempre es mañana. A veces tenemos a ceder la posición por el temor a ser rechazados. Soy un vecino que cae bien a todos, no voy a empezar a predicar ahora y los últimos 10 años caerle mal, ¿no? A veces cedemos nuestra posición porque tenemos miedo a ser ridiculizados o a no tener suficientes argumentos. Entonces cedemos. Y dice aquí, no cedas la posición que Dios te dio. En tercer lugar, el tercer consejo que aparece aquí es comparte. Hoy vivimos en un mundo de noticias inmediatas. ¿No? Y todo el tiempo estamos compartiendo las cosas que nos alegran, las que nos entristecen no tanto, pero, ¿no? Salís de aquí de la iglesia y te vas a comer a algún buen lugar, y ahí sacás foto al plato, a vos con cara de... Y después de pagar no te sacas la foto, ¿va? Porque ahí ya no estás tan alegre. Pero somos de compartir noticias, ¿no? Hace poco jugó el clásico de España, ¿no? Hay algunos que lo van al Barcelona y pusieron, ganamos. ¿Ganaste vos? ¿En serio? Si hasta la camisola está chafa del guarda es la que compraste. No estás haciendo nada por ese club. La lavaste una vez y te quedó así de top. Se te ve el ombligo. Más ancha que alta, ¿va? ¡Ganamos! O ahora con la revelación de sexo del bebé. No, es todo un evento hoy en día. Antes era, es niño vos. ¿Ah? Y ahí todos le iban a contar, es niño. Y después nacía niña, ¿va? Pintaste el coso de rosa y después lo tenías que pintar de azul.
Ahora no, ahora es un evento, pasa un avión y te tira un chorro de cosas rosado o explota algo del color del niño. Explota el niño. Y somos de contar las buenas noticias. Y siempre me pregunté, ¿cuál es la mejor noticia que el ser humano tiene? La mejor noticia que una persona le puede contar a otra. Que hay vida eterna. Que estábamos perdidos y fuimos hallados. Que alguien pagó el precio de nuestro rescate, que nosotros no podíamos pagar. Que la sangre de Cristo fue suficiente en la cruz para llevarnos a la eternidad. Y muchas veces no vivimos ese mensaje como si fuera una gran noticia. Dice el versículo 15. Dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. No, siempre cuando yo leía sobre la armadura decía, bueno, la coraza, pero después las chanclas, ¿no? ¿Por qué el calzado? ¿Qué tiene que ver el calzado con el Evangelio? Y es muy interesante, porque cuando los ejércitos tenían que informar a su pueblo, el ejército estaba peleando lejos de su pueblo. Y la guerra traía mucho dolor, mucha miseria, mucha tensión. Guatemala vivió una guerra interna, ¿no? Y vos todavía vas a algunos pueblos donde quedan las talanqueras, donde cerraban el pueblo porque para hacer guardia por la guerrilla. Hay mucha gente que ha perdido a sus familiares, que bajaron, se los llevaron y nunca más los vieron. Y siempre produce, más allá de que estés peleando o no, siempre produce mucha tensión, mucho dolor y siempre produce más pérdidas que ganancias. Entonces, cuando todo el tiempo el pueblo estaba esperando, ¿qué cosa? Que la guerra termine. Y los ejércitos, como no tenían WhatsApp en ese tiempo, no podían ver, ya estuvo mucha, lo que tenían eran corredores. Sus hombres más rápidos eran los que daban la noticia de cómo iba la guerra. Así que el pueblo siempre estaba pendiente, mirando hacia afuera, viendo si algún corredor aparecía. Y es más, el pueblo podía determinar antes que el corredor dé la noticia si la noticia era buena o era mala por la forma en que corría. Así que el corredor cuando llegaba con la buena noticia venía con todo, venía con toda la energía. Era la última carrera. Y llegaba al pueblo y decía, la guerra ha terminado, comienza un periodo de paz. No era solo el final de la guerra y la victoria sobre los enemigos, no era solo eso. Se celebraba el periodo de paz que comenzaba. Y tiene mucho sentido lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Porque dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio ¿de qué? De la paz. Y nos coloca a nosotros en ese lugar. ¿Quiénes son los corredores hoy para anunciar la reconciliación? Nosotros. Y dice, ponete las chanclas y afirmátelas bien, porque hay que ir a dar una buena noticia. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificaos pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, una buena noticia. Somos esos corredores que tienen que anunciar el mensaje de la paz. Es un buen mensaje para nosotros, porque nosotros también fuimos reconciliados con Dios, pero también es un buen mensaje para compartir. Pablo, en una buena parte de Efesios capítulo 6, toma extractos de Isaías, y en este caso de Isaías capítulo 52. En Isaías 52 dice, qué hermosos son, ¿qué cosa? Los pies sobre los montes de aquel que dice, que trae las buenas noticias y que proclama ¿qué cosa? La paz. Y toma ese pasaje de Isaías
en el contexto en que el pueblo vivía, que era una permanente tensión, todavía Israel sigue viviendo una permanente tensión, y si hay algo que el pueblo de Israel desea, ¿qué es? La paz. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado y siguen lloviendo misiles? Y nos dice a nosotros que somos esos corredores. Por eso dice, fijen sus pies, afirmen sus pies con el Evangelio de la paz. Dando la idea de que no es un accesorio solamente, sino que debe ser parte, el Evangelio debe ser parte de tu vida. ¿Qué significa calzarnos el Evangelio? Significa vivir de una manera centrada en Cristo. Martín Lutero decía lo siguiente: un cristiano no es solo el que no se avergüenza del Evangelio, sino aquel que no es una vergüenza para el Evangelio. Y creo que es muy significativo el día de hoy. Hay muchos creyentes que dicen no avergonzarse del Evangelio, pero son una vergüenza para el Evangelio. Ahora quiero que entiendas esto: el Evangelio no es solo un mensaje que me enseña cómo llegar al cielo. Es un mensaje que me enseña cómo vivir en la tierra. El Evangelio no es solamente para predicar, el Evangelio es para vivir. Aquel que tiene una buena noticia vive de una manera diferente, y aquel que tiene una mala noticia vive de una manera diferente. Hay muchas malas noticias que llegan a la vida y nunca estás preparado para recibir la mala noticia. Y esa mala noticia aplaca tu ánimo y tu corazón. Y pasa lo contrario cuando recibís una buena noticia. Se te nota en la cara de que hay algo bueno que te pasó y que querés contar. Tenemos la mejor noticia que el ser humano ha recibido y necesitamos vivir esa buena noticia. En la historia ha habido muchos llamados a las misiones, pero si hay uno que a mí me vuela la cabeza, es una historia que aparece ahí en uno de los evangelios. La historia de la encomendación a las misiones, más rara de todas. Definitivamente, a los ojos de la Junta Consultiva, Analítica, Enviadora para las Misiones Transculturales, ese paisano no hubiera calificado. Enviar un misionero local sin experiencia en las misiones, hacer misiones en su propia tierra, es una idea demasiado osada. Mejor traigan un gringo, ¿va? Y que se junte el pisto allá en el norte. Ahora, Jesús ya había enviado otro par de locos a hacer misiones, y si estudiamos la vida de los discípulos te das cuenta que ninguno de ellos calificaba ni en ese tiempo ni en este tiempo. Los había mandado de 2 en 2 y se peleaban por quién se iba a quedar con el hueso, quién se iba a quedar con el pisto, si en la eternidad se iban a sentar de un lado o del otro. Estaban locos. Esa barca debe haber sido divertidísima. Tendrían que haber filmado eso para que lo veamos. Pero en este caso, yo creo que es todavía peor. Y vos me decís, peor que los discípulos. Peor que los discípulos. Este misionero del que te voy a hablar ahora hace que todos nuestros papeles en cuanto a las misiones se quemen. Dice Marcos capítulo 5, versículo 1. Al versículo 20. Dice, vinieron al otro lado del mar. Marcos capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.
Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no se los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo a aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y el versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice: y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice: y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, dice, se maravillaban. Imagínate al gadareno trayendo su CV, ¿no? Su currículum. Dice: acá vengo a traer mi currículum para las misiones. Yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera tomado en serio. En primer lugar, dice que vivía en los sepulcros. Su ámbito era la muerte. Era un hombre raro, peligroso. Dice ahí la palabra de Dios, no solamente en el versículo 2 que dice que andaba en los sepulcros, sino que el versículo 3 dice que tenía su morada ahí, vivía ahí. En segundo lugar, nadie podía dominarle porque dice: rompía las cadenas. Dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Además de eso, dice el versículo 5, que era autodestructivo. Se hería con piedras. Cualquier parecido con nuestro entorno es pura coincidencia. La gente que nos rodea está muerta en su delito y pecado. Nosotros estuvimos muertos. Fuimos esclavos del pecado. Y nuestra rebeldía en nuestro corazón, lejos de Dios, no nos permitía acercarnos a Él. Fuimos o somos autodestructivos. ¿Sabes qué? Leyendo este pasaje, me puse a pensar todo lo que el enemigo hizo conmigo para que yo no sirva a Dios. ¿Te pusiste a pensar todo lo que el diablo ha hecho en tu vida? Ha intentado con tus hijos, ha intentado con tu familia, ha intentado con todo lo que pudo para que no sirvas a Dios, para que no ames a Dios. Dice: se hería con piedra, intentaba, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y estaba intentando hacer el mejor trabajo que pudo. Yo he visto la mano del enemigo dentro de la iglesia. Yo he visto la mano del enemigo dentro de mi casa. He visto obrar al enemigo muchas veces en la vida de mis hijos, en la mente y en el corazón de mis hijos. Y no alcanza con lo que le des, con las palabras que le digas, con nada. No alcanza nada. Si ellos no tienen lo que este hombre tuvo, un encuentro personal con el Señor,
Si ellos no dejan de pelear sus batallas con sus propias fuerzas, no, eso ya me lo sé, ya lo escuché en la escuelita dominical. Y no se aferran al Señor, nunca van a tener victoria. Y tenemos que entender que para nuestra vida es exactamente igual. Y a veces intentamos ayudar a la gente. Hoy en día el 42% de la población mundial está en depresión, en ataques de pánico y ansiedad. Y la iglesia no está exenta de eso. Y nuestro gran problema es que no tenemos soluciones para ello. Venga, congréguese, hermano. Véngase al culto. Y el tipo tiene ataque de pánico. Lo pones con 4 o 5 personas y se vuelve loco. La solución no es que venga al culto, es que se acerque al Señor. Si pensás en la vida de Elías, tirado en el arroyo, ¿no? Había derrotado a los profetas de Baal. Había pedido fuego del cielo. ¿Ah? Y el ángel de Jehová va y le dice, bueno, vamos a solucionar todos los problemas que este muchacho tiene. Primero está cansado. Así que dormí, papadito. Y lo deja dormir 2 días. Otra cosa que hace, lo alimenta. Le da de comer. Después manda a los cuervos para que el milagro sea más grande, ¿no? Podría haber mandado un conejito, herbívoro, no, pero le manda un cuervo que se come, que en el camino se podía haber tragado la carne, no, pero el cuervo le da la carne. Es como que me mande a mí a la media cancha a traerte un pedazo de carne. No llego. Te llegan la zanahoria, la verdura, todo, ¿no? Menú vegetariano, ¿ah? Y después le dice, ahora vas a caminar para encontrarte conmigo. Y me vuelve loco eso. Porque Elías camina. Y camina. Y tenía una manija encima. No, yo soy el único que quedó acá. Acá no hay otro más. Y Dios le dice, Elías, ¿qué te pasa? No, acá yo, el único que está, el único que quedó soy yo. Acá no hay más nadie. Ya el profeta se le había acercado y le había dicho que había 100 escondidos en 2 lugares diferentes, 50 y 50. Si mataban a 50, por lo menos quedaban 50 para dar el testimonio de la palabra. Pero él no se acordaba. Y Dios le dice, mirá, yo tengo 5.000 que no doblaron su rodilla. Pero él no se acordaba. Y se encuentra con el Señor y no lo encuentra en el gran poder, en el fuego cayendo del cielo, como ya lo había visto. Lo encuentra en un silbo afable y apacible. Lo que vos necesitas es encontrar la paz en mí. Pero después de eso, Dios le pregunta, Elías, ¿qué pasa? No, yo soy el único. Seguía manija. Hasta que entiende. Y la segunda parte de la vida de Elías fue todavía mucho más gloriosa que la primera. Y la primera fue... La saga fue mejor que la primera. Porque conoció a Dios de otra manera. Saben, el mundo tiene preguntas, nosotros tenemos respuestas. Y necesitamos hacerlo. ¿Saben qué me molesta profundamente? Que la iglesia evangélica en general, por lo menos en algunos sectores de Guatemala, no haya entendido para qué fue la pandemia. Agarramos el culto y lo metimos a Facebook. La misma babosada, el mismo chucho con diferente collar. Y cuando la pandemia terminó, salimos corriendo a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. No entendimos nada. El versículo favorito, quédate en casa. Y hablamos del amor al prójimo, de ¿no? Cómo lo voy a visitar a ver si lo contagio. Casaca. Y volvimos acá, con miedo, los asientos
Poco a poco se fueron llenando, nos sacamos la mascarilla, pero no nos sacamos las mañas. Dice que este hombre, ¿no?, la parte más gloriosa de la historia, que se encontró con Jesús, es la parte más importante de nuestra historia. Yo a veces le pregunto a los jóvenes, y vos contame tu testimonio. No, yo no tengo testimonio, yo me crié acá en la iglesia. Ah, no, y no te encontraste con Jesús. Eso es lo más glorioso de tu testimonio. Y me encanta el pasaje, porque si vos prestás atención, el pasaje no empieza en el versículo 1 del capítulo 5. Empieza en el capítulo 4, donde Jesús decide subirse a una barca y cruzar al otro lado, porque había algo que hacer. Si a mí me hubieran dicho que había un endemoniado del otro lado, yo me voy a Pana o a otro lado, a San Pedro de la Laguna, que están los paragüitas, pero a Santiago no voy. Y si se me aparece un ladrillazo, le tiro. No quiero saber nada. No, hay gente que le encanta y dice, ay, qué bueno, me encontré con un endemoniado, vieron. No, lo dejá. Se me aparece flotando a la noche ahí. Pero Jesús fue. ¿Y sabés qué? Me hizo pensar muchísimo eso. Porque mientras Jesús iba, había una tormenta, ¿no? Que es otra historia con los discípulos. Pero era lo único que el endemoniado podía ver a la orilla del lago del otro lado. Este hombre que estaba poseído por el demonio veía la tormenta, sentía el viento huracanado en su cara. Me imagino que le habrá llovido encima, pero no podía ver la gracia que venía en camino. Pero el Señor iba y se encuentra con él, y todo ese torbellino interno que ese hombre tenía se transformó en paz. ¿Por qué? Porque recibió el Evangelio de la paz. El mismo Evangelio que vos tenés para compartir. Ese mismo Evangelio que el Señor le comparte a ese loco, desquiciado, que corría desnudo por las tumbas, que se golpeaba con piedras, que se quería matar, que se quería cortar, que quería terminar con su propia vida y con la vida de cualquiera que pase. Ese loco recibe el Evangelio de la paz. Dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice, y en vez de alegrarse, tuvieron miedo. Sentado. Aquel que no se lo podía sujetar ni con cadena, estaba sentadito el paisano, escuchando la prédica. Dice que estaba vestido. Aquel que ostentaba su vergüenza y mostraba sus heridas y su vergüenza habían sido cubiertas. Pero dice algo más, dice, y en su juicio cabal ya no era un loco dando alaridos. Era un hombre transformado, y escucha esto, con un mensaje para dar. Si ese loco pudo dar un mensaje coherente, ¿vos crees que vos no? ¿No crees que tenés un mensaje para dar? El versículo 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sabes? Eso lo transformó. Lo que el Señor hizo por él, lo transformó en un hombre agradecido. Un hombre que deseaba seguir a aquel que lo había librado de la esclavitud. ¿Está ese sentir en tu corazón?
Porque con los años de creyente se nos olvida lo que el Señor hizo, ¿viste? Por eso deja el Señor instalada la cena, ¿va? Dice, hagan esto en memoria de mí, yo morí por ustedes, muchachos. No están acá por otra cosa. Y si cada vez que comas el pan y bebas de la copa la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga, eso lo hice por vos, lo trae a nuestra memoria, porque se nos olvida. Y de repente ya llevamos 30 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, y no sabemos bien por qué estamos. Y ese sentido de gratitud que teníamos cuando en el momento en que fuimos salvados, ya no lo tenemos. No, hermano, yo sí lo tengo. ¿En serio? Cuanto más tiempo recorremos, más llenos de cuentos estamos. Y cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, yo te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti, dice que te fue dado por la imposición de mis manos. ¿Cómo fue esa historia? ¿Será que Pablo dijo, ya tengo el poder y se lo puso a Timoteo y Timoteo... No, ¿a dónde lo lleva? Al momento en que Timoteo fue encomendado. Lo que le está diciendo es, Timoteo, ¿vos te acordás el día que te encomendamos a la obra? Que si te decíamos que te subas a un árbol y le grites a la gente que Cristo lo podía salvar, estabas dispuesto a subirte al árbol y aunque quede todo aluñado, no te importaba nada y gritabas de ahí, no te importaba la vergüenza. Ese sentir sigue estando ahí. Por eso Pablo lo lleva al momento. No fue la mano de Pablo lo que le pasó, la que le pasó el poder a Timoteo. Lo que está diciendo es, el sentir ese fuego de Dios que había en vos el día que el Señor te salvó, avivá ese fuego. Ese sentir que tenías cuando te impusimos las manos y te ordenamos. El sentir que tenías cuando la primera vez subiste acá a la plataforma para sostener la cartulina de la maestra, ¿va? Y estabas, me pidieron que suba. ¡Qué privilegio! Hoy en día te piden que salga. La primera vez que te pidieron que dirijas un culto, ¿te acordás? Todo lo puedo en Filipenses que me 4:13 dijiste. Te temblaba todo, se te cruzaban las palabras. Y hoy en día te dice, hermano, ¿puedo dirigirle? Pues claro. Of course. Me extraña araña. ¿Ah? Hay muchos versículos que podemos decir. Y parece que la obra de Dios se tratara de nosotros y no de Dios. Este hombre tenía una gratitud tan grande, un deseo tan grande. Él dice, déjame subirme a la barca. Y el Señor le dice, no. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Estás agradecido por lo que el Señor hizo por vos? Porque nos encantan los títulos. Ahí viene el ungido. ¿Ah? A ver que digan, ahora va a pasar el maldito. ¿Ah? No nos gusta, pero éramos malditos. Y Cristo nos redimió de esa maldición. O sea, sos un maldito ungido. Y a veces podemos llegar a creer que somos la gran cosa. Y dice ahí, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para quitarnos la maldición a nosotros. Versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Escucha esto, está buenísimo. Ahí está el primer misionero. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Arrancá con los cercanos. Y si se fue y comenzó a publicar en Decápolis, el paisano se fue directamente a las misiones. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Escúchame bien, este no era un profeta
como los que se conocía. No era un hombre con preparación académica. Es más, hace poco era temible. Me imagino que la gente de Decápolis no sabía si le venía a predicar el Evangelio o a robarle la billetera, ¿no? Del cual todos opinaban que no estaba muy cabal. ¿Te pusiste a pensar por qué Jesús no le permitió a este hombre seguirle? Si vas un poquito atrás te vas a acordar de que la gente del lugar rechazó a Jesús porque habían perdido mucho pisto. ¿Sabes? La de chicharrones que pueden haber vendido y esos 2000 cerdos que se tiraron. La chicharronera de Arnold hubiera vendido chicharrones 20 años con todos esos coches. La plata. No sé cuánto pesaban cada uno de esos coches, pero el otro día estaba leyendo que eran como 2.5 millones de dólares lo que habían perdido en ese barranco. Y la gente eligió aquello en lo que estaba su tesoro. Y me llama mucho la atención porque si vos decís, bueno, entonces, ¿qué se merecía esa gente? Que se hagan chicharrones, ya, utilizando la figura del coche. Que Jesús pida fuego del cielo y los haga chicharrones a todos. Pero Jesús, lejos de pedir una maldición para esa gente, dejó un misionero en el territorio hostil. Dice, nosotros vamos a seguir predicando en otro lado, pero vos quédate acá, porque sos un testimonio vivo de lo que Cristo puede hacer. Qué misericordioso y lleno de amor que es el Señor. Donde rechazaron a Jesús, quedó la palabra de Jesús y el testimonio de lo que Jesús puede hacer en la vida de un loco, desquiciado, autodestructivo que vivía en los sepulcros. Quien ahora está no solamente lleno de vida, sino que además tiene vida para compartir con otros. Yo quiero decirte algo, hermano querido. Dios usa a personas comunes para hacer una obra extraordinaria. Dios usa gente con un pasado. Yo creo que ninguno de nosotros resiste un archivo, ¿no? ¿Te imaginas un video tuyo dando alguna declaración hace 20 años? Ninguno de nosotros resiste un archivo. Todos tenemos alguna cosa en nuestro pasado de la cual nos avergonzamos. Y Dios quiere usar tu pasado para bendecir a otros. Dios usa gente con cicatrices, porque la cicatriz cuenta una historia. La cicatriz de una cesárea cuenta la historia de un niño que nació. La cicatriz de una caída cuenta la historia del cuentazo que te pegaste, pero todavía estás vivo. Y la contamos, todavía la agrandamos a la historia. Chocaste un chucho y dijiste que chocaste una jirafa, un rinoceronte, algo, ¿no? Dios usa gente que conoce el dolor de la esclavitud para contar la historia de una liberación. Dios usa gente que en otro momento ha sido dominada por el enemigo y ahora sirve al Señor. Dios usa gente que se ha encontrado con Cristo. ¿Te encontraste con Cristo? Entonces tenés mucho para contar. Si te encontraste con Cristo, sos el candidato para compartir su mensaje, el mensaje más glorioso que un ser humano puede escuchar. En el lugar donde vivís, en el lugar donde trabajás, en el lugar donde haces negocios. Y cierro quiero contarte algo. Hace un tiempo conocí a un hombre. Se llama Mario Ponce. Un hombre rústico, de manos ásperas, de lenguaje torpe. Un hombre que en la iglesia nunca se animó a pasar a orar.
mucho menos a dar un mensaje, porque sentía que le bajaba la presión. Y él decía, eso no es para mí. Él trabajaba en una empresa, una siderúrgica que hacían aceros ahí en la provincia de Buenos Aires. Y todos los años él pedía sus vacaciones, un mes de vacaciones, y se venía al campamento de jóvenes. No era joven, era un sapo de otro pozo, ¿no? Vos lo mirabas y decías, este tipo, ¿qué hace acá? Y su característica es que tenía una grabadora que todos los jóvenes hubiesen querido tener en ese momento y ninguno de nosotros tenía el piso para comprarla. Y él venía con su grabadora, parecía esos negros que bailan en la calle, ¿va? Una grabadora así, doble casetera, ¿va? Mucha, ustedes ni saben de lo que estoy hablando. Y venía un mes al campamento, pagaba el mes de campamento, se sentaba adelante, llegaba 30 minutos o 40 minutos antes del culto, ponía su grabadora y grababa cada mensaje. Durante un mes. Después se iba y editaba en ese tiempo, ¿no? Mensaje de 20 minutos con todas las prédicas de ese mes. 20 minutos. ¿Por qué? Porque 30 minutos era lo que le daban de tiempo para comer en la metalúrgica. Así que él ponía el mensaje e invitaba a todos aquellos que querían escuchar ese mensaje. Todos los días del año en su lugar de trabajo. Y él decía, yo no puedo predicar, pero estos predican bien. En esa metalúrgica trabajaba un muchacho llamado David Benedetich. Hoy en día tiene un ministerio en las cárceles de Argentina. Fantástico. Misionero en las cárceles. En esa misma metalúrgica trabajaba un hermano que se llama Raúl Ferrero, un teólogo de los grandes en Argentina, escritor de varios libros. Se convirtió escuchando los cassettes de Mario. En esa misma metalúrgica trabajaba un loco desquiciado, metido en la brujería y en la magia negra y haciendo trabajos espirituales, llamado Miguel Galesio, que conoció a Cristo a través de las prédicas y se transformó en un predicador por el mundo, uno de los evangelistas más grandes que yo he conocido. Mario nunca pudo predicar. Tal vez no tenía la facilidad de palabras para compartir el evangelio, pero dedicó su tiempo de vacaciones, en el que cualquiera de nosotros hubiera elegido la playa, para estar en un cuarto con un montón de adolescentes insoportables, molestándolo porque él era un viejo y tratando de usarle la grabadora para otra cosa. Y cada año, por muchos años, hizo lo mismo. Dios te quiere usar. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no tenía nada. Estaba arrimado en la casa del suegro, la tienda donde vivía era del suegro, la mujer que le habían dado era del suegro, la hija del suegro, las ovejas que estaba cuidando eran del suegro. Yo creo que hasta las chanclas le prestaron, porque aquel cuando salió de Egipto no tuvo tiempo de mudarse. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano?
Lo único propio que Moisés tenía era la vara. Y con esa vara se abrió el mar. Con esa vara vinieron las plagas. Con esa vara, mientras la vara se mantuvo arriba, el pueblo de Israel venció en la batalla y cuando la vara bajó, el pueblo de Israel perdió. Con esa vara salió agua de la roca. Y la pregunta de hoy para cada uno de nosotros es: ¿qué tenés en tu mano? Algunos tendrán su teléfono para grabar algún mensaje y compartirlo con alguien. Habilidades, dones, talentos, carisma, no sé qué es lo que el Señor te dio. ¿Sabes? Los dones espirituales son nuestros, pero no son para nosotros. En el momento en que el Señor te salva, te da por lo menos un don espiritual y te dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamado es tuyo, pero no es para vos. Dios te lo dio para tocar a las personas que tenés alrededor. Dios te quiere usar. En el lugar donde vivís, en el entorno donde estás, poniéndote el calzado del Evangelio de la paz y llevando a la gente que te rodea la mejor noticia que un ser humano puede compartir. Inclina tu cabeza y terminamos. Es un buen momento para pensar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo por aquel que me salvó? Dios quiere usarte, ¿sabes? Quiere usar tus manos, quiere usar tu voz, quiere usar tus talentos, quiere usar tus dones. Quiere usar el lugar donde vivís, tu